Y después de tener este fondo de emergencia, entonces yo creo que todo el mundo debe empezar a invertir. Porque ya no tiene sentido que tenga más dinero en liquidez. Si una persona es muy conservadora o tiene una situación profesional muy inestable, entonces igual si le interesa en vez de 3 meses tener 6 o incluso un año de ahorro. Depende del perfil y eso lo tiene que analizar la persona. Pero en definitiva, en cuanto ya tienes este fondo de emergencia, a invertir. Y yo creo que, de verdad, el 15% hay que aspirar a mínimo tenerlo como objetivo de ahorro. Entre un 15 y un 30 yo creo que está el punto dulce para la mayoría de personas. Porque la realidad es que la gente que tiene sueldos normales, es un poco irreal decirle ahorra el 50%, porque a lo mejor entonces estás solamente pensando en el largo plazo y está dejando de vivir muchas cosas que por sus limitaciones de ingresos no va a vivir por el día de mañana tener mucho más patrimonio. Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre me planifico a largo plazo y sigo disfrutando del hoy y del mañana cercano, ¿no? Vale. Luego con los emprendedores es distinto. Es distinto porque si tú tienes muchos más ingresos de los que necesitas para ser muy feliz, tienes que ir a invertir el máximo porcentaje desde lo antes que puedas. Porque además pasa una cosa muy curiosa, que yo ya estoy en ese punto, y es que cuando tienes cierto dinero invertido, eso, a cabo de 20 o 30 años, va a ser una cantidad de patrimonio que no te la acabas. No te la acabas. Si tú tienes invertido 600, 700 mil euros, en 20 o 30 años vas a tener 5 o 6 millones de euros. Entonces, lo que a mí me gusta recomendar a la mayoría de emprendedores que desde muy jóvenes están ganando mucho dinero es la tasa de ahorro decreciente, que es, empiezo ahorrando un porcentaje, un 50, un 60%, y lo voy reduciendo a medida que me hago mayor, porque sinceramente el ahorrar y el invertir más dinero a largo plazo ya no te van a cambiar ese futuro de dentro de 20 o 30 años. Brutal. Entonces tiene sentido que empieces conteniéndote un poquito, no gastando demasiado, porque además cuando empiezas a ingresar mucho, no tiene sentido que gastes por gastar, porque estás formando todavía tu personalidad, es importante que te conozcas, que no te descentres de tu negocio, invierte fuerte. Y luego a medida que van pasando los años, ves reduciendo drásticamente ese porcentaje porque ya habrás puesto tanto dinero a trabajar que como el interés compuesto es tan poderoso, ese dinero por sí solo ya va a hacer todo lo que tiene que hacer. Y entonces, al final, todo el mundo dice que el dinero tiene una utilidad decreciente. Es decir, el primer dinero que ganas te cambia mucho, te mejora mucho. Pero entre luego ganar 30 y 40 al mes, 30 o 40 mil, ya no hay tanta diferencia, ¿no? Entonces, aprovecha esos primeros años para crear ese colchón financiero que ya va a trabajar de por vida y luego tú no te preocupes que si estás 5 o 10 años acumulando ese patrimonio y consigues invertir 500.000, 1 millón de euros, hablo solo para gente que tiene ingresos muy altos, pues luego podrás incluso gastártelo todo e intentar experimentar con el dinero y probar y ver qué aporta felicidad a tu vida o qué no, y donarlo y ponerlo en causas benéficas o crear asociaciones para impulsar corrientes de pensamiento que a ti te hagan feliz o lo que sea. Pero esa tasa de ahorro decreciente es muy potente para los emprendedores. Qué bueno. ¿Y tú cómo lo hiciste en tu caso? Es decir, ¿te pusiste un salario? ¿Cómo lo hiciste para controlar esta parte? Personalmente, al principio de mi empresa, reinvertía todo en producto, en equipo, en marketing, en hacer crecer esos ahorros. Porque yo veía que tenía una oportunidad de crecimiento muy grande y la quería aprovechar. Y cuando ya empecé en mi empresa a generar más beneficio del que me interesaba reinvertir, entonces me empecé a pagar dividendos e empecé a invertir muy, muy agresivamente. Tenía mi nómina y el resto lo invertía. A medida que fueron creciendo los ingresos, mi tasa de ahorro y de inversión se fue disparando. Y ahora está pues en un punto que es 50, 55% y mi objetivo para la siguiente década es ir reduciéndola y gastar más, simplemente porque ya no tiene tanto sentido a nivel financiero a largo plazo seguir acumulando y acumulando porque ya tengo una masa muy grande que va a crecer por sí sola y por supuesto que seguiré ahorrando un 20, 30%, pero ya no es necesario estar en esas tasas del 50%. Vale, y después de haber investigado y aprendido tanto sobre el dinero, ¿cómo defines ahora mismo la libertad financiera?